Hola, buenas tardes. Me llamo Esperanza de Toro y voy a hacer la introducción a este libro, Movidos por hilos, escrito por María Luisa Parada, la autora. De la Puerta. Perdón, me he equivocado. María Luisa de la Puerta Parada. El libro transcurre en ese Madrid que todos recordamos de hace 10 o 12 años, en el que todo estaba sumido en una pura obra, y una parejita, pues un poco treintañera, sumidos en la rutina, les pasan una serie de circunstancias, entonces ambos empiezan un viaje espiritual y no tan espiritual para descubrirse a sí mismos. Cuando yo leí este libro, que fue muy recientemente, me hizo reflexionar sobre varios asuntos y me recordó a la primera vez que yo leí el libro del Principito, cuando en aquella primera página se muestra una imagen y le preguntan a los adultos qué ven en aquella imagen y todos responden que un sombrero. Estoy seguro de que todos recuerdan aquel sombrero marrón. Y en cambio el propio Principito dice que ve una serpiente que se ha comido un elefante. Y entonces yo pensé, realmente cuando uno lee vuelve a tener esa inocencia de niño en el que es la máxima representación del presente. Tú nunca sabes lo que va a pasar porque es el autor el que va decidiendo lo que está pasando en la historia, pero lo vives. Cuando uno lee, no quiere ser Harry Potter, es Harry Potter luchando contra Lord Voldemort. O no es Sam o Frodo o el ojo de Sauron, es el mismo anillo infinito de poder. Entonces, cuando yo estaba leyendo este libro pensé, es que María Luisa ha conseguido transformar la lectura, porque no solo me entretiene, no solo me hace vivir lo que está viviendo esta gente, sino que pone palabras a todas esas fases de mi vida en las que yo me he iniciado en un viaje en el que tenía que buscarme a mí misma y lo resuelve, ¿no? Entonces, creo que este libro, aparte de que es muy divertido y que está fenomenalmente escrito, la semántica es importante cuando uno lee, creo que te invita a leer entre líneas y te explica cosas de nuestra historia reciente de una manera muy amena y muy, muy, muy divertida, pero sobre todo te hace sentirte ese escritor de tu propia historia en que poco a poco te vas descubriendo a ti mismo viviendo simplemente a través de una experiencia, de un desamor, de un problema en el trabajo. Entonces yo les invito a todos a leer este libro que pueden adquirir ahora a la salida y por favor todos léanlo sin ver sombreros marrones y busquen a todos los elefantes que hay en él. Muchas gracias. Gracias. Pues yo, si os parece, continúo muy agradecida a las palabras de Esperanza y me gustaría preguntarte, María Luisa, para conocer un poquito entre bambalinas, ¿qué ocurre? Siempre que leemos un libro y conocemos al autor, nos preguntamos, ¿qué parte es autobiográfico? Confiesa. Bueno, lo primero, dar las gracias a todos por haber venido. Ana desde Suiza y a todos los demás desde donde vengáis. Muchas gracias por venir. Y luego, pues decir que si el escritor nace de un tímido, a ese tímido no le gusta nada ser protagonista y por eso escribe. Y a mí no me gusta nada ser protagonista, pero bueno, hoy me ha tocado, así que no me va a quedar más remedio. Entonces voy a contestar a tu pregunta. Venga, ánimo. ¿Cuál era? ¿Qué parte? Me gusta porque estás aquí ahora. ¿Qué parte de ese libro es autobiográfico? Vamos a ver, yo no me responsabilizo de todo lo que dice el personaje. El personaje es él y yo soy yo, y yo no participo de todas sus expresiones y de toda su ideología. Esto es un poco una forma de lavarme las manos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué aparece un hombre en vez de una mujer? ¿Por qué me he travestido, ¿no?, al escribir? Pues porque primero la literatura femenina ya está un poquito demasiado explotada. Y luego, por otro lado, me apetecía meterme en la piel de un hombre, saber cuál puede ser la diferencia entre él y yo.
que me he dado cuenta de que es muy pequeña. Y por otro lado, pues cómo encara él la relación con su novia, pues es verlo desde el otro lado de la barrera, ¿no? Es una manera de intentar comprender a ese hombre que no siempre nos entendemos entre los dos sexos, ¿no? Entonces, pues este personaje nace de una persona que no se atreve a dar muchos pasos. Entonces, el viaje que yo no me atreví a hacer, lo hace él. La ruptura que yo no me atreví a hacer con la vida que estaba llevando, la lleva a cabo él. Entonces, pues, es vivir desde la barrera la vida que de alguna forma quizá me hubiera gustado dar ese salto y no lo he dado. O a lo mejor no, a lo mejor yo no me quejo de la vida que llevo ni de la que he llevado, no va por ahí la cosa, no, esto no es un lamento, pero sí es esas veces que uno dice, estoy aburrida de ver las mismas caras, de hacer todos los días lo mismo, la rutina, de ver los mismos escenarios, cuando uno va de viaje y ve otra cosa se queda encandilado, ¿no? Y dices, ¿por qué no me voy a ver el mundo tan grande, tan vasto, si podríamos hacerlo todos si quisiéramos? Pero bueno, esa falta de coraje pues me llevó a escribir y que él lo hiciera. Entonces es muy gracioso porque en la solapa pone, es un viaje espiritual. Ese viaje espiritual les llevó a los del Corte Inglés a poner el libro en la sección de viajes. Yo, María Luisa, les recomiendo al Corte Inglés a que fomente los viajes espirituales. Nos iría mejor, nos iría mejor. Qué poco se habla de los viajes espirituales. Tal vez es un libro que habla pues de otras capitales, sí, de Jerusalén, de París, del Mar Muerto, pero también es un viaje hacia el interior de la Tierra, hacia el universo que hay dentro de uno mismo, que a lo mejor es el que más miedo nos da investigar, ¿no? Pues sí, yo de joven era viajera, pues como hemos sido casi todos, luego ya te acomodas, ¿no? Entonces, dos sitios que me impactaron especialmente fueron París, que he ido... Hola. Dame un poquito de agua, anda, que me estoy en la... Yo que decía que no bebía agua. Pues me impactó. Mi primer viaje siendo muy jovencita fue a París y me pareció un sitio pues muy impresionante. El Museo Rodin, que tú habrás estado, María, es tan bonito, es tan romántico. En fin, es un sitio que me gusta. Entonces, mi personaje, el primer pie que pone es en París. Pues porque me gusta y para eso escribo yo, ¿no? Y luego, pues... a partir de ahí, él empieza, pues eso, a hacer un trabajo de introspección, pues que con la vida diaria nunca había tenido ni tiempo ni espíritu para hacerlo. Hay que tener un momento especial, ¿no? Entonces, en un momento determinado en que su relación se ha hecho monótona, no parece que haya nada interesante en su vida, pues entonces decide hacer ese viaje. Y lo primero es pues ir a Europa, ¿no? Ver el mundo que a lo mejor uno piensa que está más avanzado, que es más moderno, que es más civilizado, que es más artístico incluso también. Pero luego, pues a partir de ahí se va, por circunstancias, a Jerusalén, a Israel. Entonces a mí es un sitio que siempre me ha interesado. He ido 2 veces, la primera tenía 18 años y era más tonta que picio y no me enteré de nada. Suele ser una enfermedad común a esa edad. Entonces yo llegaba allí y miraba y pensaba, esto debe ser muy interesante, esto debe ser la bomba, pero yo no me estoy enterando de nada. Entonces pues pensé, esto tengo yo que volver, pues no sé si con más cabeza, pero con más edad seguro. Y bueno, lo he cumplido. Y ella, está por ahí, que no la veo, ahí está. Y ella y yo nos fuimos hace 3 años y bueno, pues lo vimos desde otra perspectiva, muy diferente, con otra edad muy diferente. Me sorprendió que socialmente era muy distinto a lo que yo había visto en el año 70 y no sé qué, porque estaban las cosas mucho más enconadas entonces. Me llevé una impresión, yo salía de un Madrid de la de Cibeles, donde no pasaba nada nunca, y de repente llegué a un sitio en conflicto y me quedé muy asombrada. Entonces pues todo aquello pues lo puse en boca de mi personaje, solo que
muchos años más tarde, a lo mejor no encaja exactamente con la realidad de los años 90, pero bueno, en fin, la literatura para eso es, ¿no? Uno puede tomarse licencias. Entonces, pues una vez que está en Jerusalén, convive con las 3 religiones con las que ya no convivimos en España desde hace muchos años, y empieza a hacer una introspección, pues de tipo religioso, por supuesto, pero también de tipo personal, psicológico, humano. Él quiere entender por qué está en el mundo, y si uno no tiene un apoyo de tipo espiritual, no sé qué, realmente no lo entiende, ¿no? Y dices, pues no sé yo qué es lo que hago en el mundo, me levanto, me voy a trabajar, me acuesto, me levanto, me voy a trabajar, me acuesto, y esto no tiene mucho, de esta rueda no hay quien salga. Entonces él es lo que va buscando, pues nada menos que el sentido de la vida, pero bueno, luego las circunstancias pues le van llevando a conocer a una serie de personajes que le proponen ahondar sin que él mismo se dé ni cuenta, y por ahí viene un poquito el título del libro, ¿no? Porque movidos por hilos, pues él... Claro. Ahí te quería llevar un poquito, ahí te quería llevar un poquito a preguntarte por qué movidos por hilos, por qué decidiste este título, porque además los títulos son casi lo más difíciles, lo más difícil de decidir. Pues sí. Pues a mí me gustó, por ejemplo, a Juan no le gusta nada, pero a mí me gustó este título porque en la vida nos ocurren casualidades enormes que uno piensa, ¿cómo es posible que yo a esta persona no la he visto desde hace 50 años y ahora me la encuentre hoy, mañana y pasado y al otro en distintos puntos por ejemplo, ¿no? Esas casualidades que uno no se explica muchas veces y que cuando las lees en una novela piensas, claro, es que esto es una novela, así me saco yo el conejo de la chistera, ¿no? Pero muchas gracias, María. Agua. Muchas gracias. Sí, porque me estoy bebiendo yo la suya. No, muchas gracias. Y entonces, pues en esta novela a mí me venía bien para de alguna forma conseguir la tesis que perseguía, conseguir exponerla, me venía bien que hubiera una serie de coincidencias. Entonces en esta novela las va a ver, y en un momento determinado, bueno, no voy a hacer un spoiler de mi propia novela, pero se encuentra con que está ahondando, pues, por supuesto, en el cristianismo, no demasiado profundamente, pero sí lo suficiente como para planteárselo, y en la figura, por ejemplo, de Judas. A mí siempre me ha interesado ese personaje. No es un rebelde al uso, es una persona con un desencanto y no quería dinero, puesto que se ahorca con el dinero en el bolsillo. Entonces, ¿qué proceso psicológico, emocional, espiritual le lleva a eso? Siempre me ha interesado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ahí urdo una trama, que ya la leeréis, para ver por qué... Oye, Almudena. Pues para ver cómo se puede uno adentrar. Bueno, no se puede uno adentrar de ninguna manera porque hay escrito lo que hay y punto, pero de alguna forma intentar comprender a esa persona que ha sido el más fiel y el más leal, y en un momento determinado qué pasa ahí, ¿no? Me interesa. Entonces, pues bueno, eso nos lleva ya... Adelanto un poquito, pero nos lleva a Qumran, a los manuscritos del Mar Muerto y a una serie de estudios en los cuales no entro porque no sería yo quien, pero sí me interesan y los menciono, claro. Entonces, pues este personaje, aparte, tiene muchas inquietudes, pues por ejemplo, con el mundo, no sé si me lo ibas a preguntar o me estoy adelantando, con el mundo de la psiquiatría y de la psicología. Entonces a mí siempre me ha impresionado mucho hasta qué punto podemos etiquetar y hundir a una persona con una esquizofrenia, con una cosa sacada de la manga, en fin. Nos estamos adentrando en el mundo del alma humana. ¿Quién puede hundir a otra persona echándole un ladrillazo de semejante calibre? Entonces, pues uno de mis personajes tiene que enfrentarse a este tipo de problemas. Y claro, la pregunta es, yo no sé nada de psiquiatría, pero yo creo que los psiquiatras tampoco mucho.
Esperemos que no haya ninguno en la sala. Sí. No haya ninguno en la sala. Y bueno, pues me he ido del tema completamente. Nada, pero para eso estamos aquí, para acompañarte y para traerte al tema. Tenemos aquí a una gran amiga y maestra, Alicia Verde Montenegro, una gran maestra de pintura, y ella muchas veces nos ha enseñado, María Luisa, que uno empieza a pintar un cuadro y quieres pintar lo que tú quieres, pero en un momento del cuadro el cuadro ya tiene vida propia y tu problema es, o sea, tu desafío es ya acompañar al cuadro. No siempre lo puedes llevar, es cierto, Alicia, no siempre lo puedes llevar a donde quieres. Llega un momento de los cuadros como los hijos, ya tienen personalidad y entonces un gran educador lo más que puede hacer es acompañarle en el camino que ese cuadro, en la vida que ya tiene. Con los libros pasa igual, con los personajes de los libros pasa igual. Hombre, fue por donde quiso. Vamos, yo es imposible ponerle un collar. No, por eso digo, no me responsabilizo de todo lo que dice. No. Él habla y le pasan cosas y hay momentos en que tiene actitudes pues que son cuestionables y bueno, pues ahí está lo bueno de un libro, ¿no? De apruebo este proceder de este personaje. Pues no siempre, tiene cosas muy reprobables, pero bueno, pues es un ser humano y todos las tenemos, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues sí, yo creo que lo difícil al escribir un libro es crear a ese personaje. Una vez que está creado, echa a andar. Y entonces, pues resulta a veces difícil que no salga por peteneras. Hay que reconducirlo muchas veces. Y bueno, yo no sé para qué tengo esto, pues estoy hablando sin ello, ¿no? Pues se te escucha perfectamente, bueno. Se te escucha perfectamente. Bueno. María Luisa, este libro no es el primero y tampoco esperamos que es el último. Está en una lista de libros. Sí. ¿En qué momento llegó este libro, que es como un hijo? ¿En qué momento llega y qué papel cumple? Pues a ver, esta es mi segunda novela publicada, no escrita, pero bueno, la que ha gustado para que me la publiquen, pues han sido varias y esta es una. Esta es en un momento en el que mi vida está muy encarrilada, como decía la tía Nana, la madre de Esperanza, haces una vida muy bonita, me decía, tienes una vida muy bonita, tienes una familia, tienes un trabajo que te gusta, vives en una casa muy mona, tienes una vida muy bonita. Bueno, pues yo llegó un momento en que esa vida tan bonita me resultaba un poquito vacía, pues como nos pasa a tantos, ¿verdad? En un momento determinado. Me resultaba un poquito insípida, le faltaba algo. Y entonces, pues ahí es donde nace ese libro. Muy bien. Cuando tiene que buscar porqueses y explicaciones y de alguna manera pues eso, como una persona que zozobra, que no encuentra su camino, que es tan difícil. Yo cuando veo a estos chicos jóvenes, mi hijo y Ciar, que por dónde van a tirar, pienso qué incómodo tener 20 años, qué incómodo tener que plantearte la vida, esto lo voy a hacer ya hasta los 65, esto lo voy a hacer ya porque, y si te has equivocado te has pillado los dedos, porque a ver cómo sales de ese atolladero, a lo mejor a los 35 que estás haciendo algo que no te gusta nada. Bueno, pues eso es un poco lo que le pasa a mi personaje, que no hace una vida que le disguste. Él es un gran bibliófilo y trabaja en una editorial, o sea, en principio, pues bien. Lo tiene todo controlado, todo arregladito. Claro. Todo mono. Todo mono, pero algo falla y falta un poquito de cimientos, ¿no? Y entonces, pues es esa crisis de los 30 y tantos, 40, 30 y pocos, que bueno, pues te hace pensar que si esto era lo que tú querías, era de esta manera como tú querías enfocar tu vida, y si realmente el enfoque de tu vida es el planteamiento más importante. Y yo me gustaría retomar, y perdonad que lo lleve todo al terreno de la pintura, pero es que para eso tenemos a Alicia. Así tenemos a Alicia, pero es muy bonito y muy necesario que a veces en nuestra vida, igual que en los cuadros, los pongamos de lejos y los miremos. Porque muchas veces en nuestra vida somos bastante miopes, porque la vivimos demasiado de cerca y demasiado de cerca no
vemos. Por eso es tan importante muchas veces poner nuestra vida a la distancia. Por eso también la importancia de esos viajes, incluso de salir de nuestra rutina. ¿Cuántas veces nos dice Alicia, llévate el cuadro a casa y de vez en cuando míralo? Porque vas a ver, en un momento vas a ver lo que no has visto aquí a base de estar viendo en plan miope tu cuadro. Nos pasa en nuestra vida. Sí. Que no lo vemos, y solamente porque, como has nombrado a los chicos jóvenes y además de los psiquiatras van a salir dañados los chicos jóvenes ahora de pensar que es malo tener 20 años, no, es muy bueno. ¿Por dónde irán estos chicos? Pues justamente el nombre de tu libro, Movidos por los hilos. Yo pienso que hay una cosa maravillosa. El ser humano no está solo en el universo, no está solo, y entonces los hilos se mueven. A mí me gustaría traer un concepto que me parece muy enriquecedor desde dentro del judaísmo, porque siempre, por ejemplo, hay culturas donde creen, en el Islam, por ejemplo, se cree en el maktub. Sí, las cosas están destinadas y no tienes opción, tienes que vivir lo que está destinado. Y en el concepto del judaísmo hay un concepto muy interesante que es movidos por hilos, pero que esos hilos se mueven de manera bidireccional. O sea, Gepetto mueve a los muñecos, pero a la vez los muñecos dirigen a Gepetto a dónde tienen que ir. Y ese concepto me parece maravilloso, porque no es la sensación de hacia dónde iré. Pues yo le diría a los jóvenes, vive la vida. Disfruta de cada momento, atrévete a apostar por ti, no te preocupes, no estamos solos. Es verdad que ante la vasta inmensidad del universo a veces nos sentimos perdidos, pero ojalá que nos sirva para, cuando vemos esa inmensidad, sentirnos orgullosos de decir, yo soy una estrellita en toda esta inmensidad. Y de la misma manera que está, me imagino, el que toca el triángulo en una orquesta, que en algún momento se puede sentir y decir, esto es todo lo que hago, mi triangulín. Pero esa partitura, sin ese triangulín, no sería la que es. Entonces, pues sí, a los jóvenes y a todos. Cito aquí al profesor Rosenberg, gran mentor mío, de mi esposo y gran personaje, que él siempre dice, una persona es joven mientras que sienta que tiene algo por aprender. Y según esa norma hay gente de 20 años que ya es muy viejo y estamos los que queremos aprender, todos también estamos aquí. Entonces, en ese sentido, tú decías antes, bueno, pues a lo mejor la vida que no me he atrevido yo a vivir, pero hay que ser valiente para ponerla por escrito. Hay que ser valiente para firmar un libro, hay que ser valiente para decir, esto es lo que yo he hecho. Y nos pasa también, y vuelvo a la pintura, que muchas veces cuando miras un cuadro tuyo después de 20 años, pues dices, a lo mejor ahora lo pintaría de otra forma. Es verdad, pero no es correcto mirar hacia nuestra vida y juzgarla con los ojos de hoy. Seamos misericordiosos con nosotros mismos y pensemos, así la vivía yo cuando tenía esos 20 años. Igual, de la misma manera que vemos esas fotos nuestras con los pantalones acampanados y el pelo a lo afro, y no rompes las fotos, dice, pues mira qué mona estaba. María Luisa, no tenemos mucho tiempo, pero tenemos que decidir algunos puntos importantes. Por ejemplo, hay una dedicatoria en ese libro que... Se lo contaba a Ana Salazar. Claro, hay una dedicatoria en ese libro que es a un solo personaje. Pues ese libro, que lleva unos años escrito, pues antes de que Fátima falleciera, pues cuando la editora me dijo, lo vamos ya a editar el mes que viene, dije, ay, pues lo voy a dedicar a Fátima. Entonces yo pensaba que se lo había dicho. Que es tu hermana. Que es mi hermana. Bueno, aquí yo creo que todos la conocen. Entonces puse a mi hermana Fátima. Y nada, yo creía que se lo había dicho. Y el día que fuimos a presentarlo, José Javier se acordará, a Extremadura. Está mirando el móvil, no me escucha. Te escucha perfectamente. A los 20 años se pueden hacer 3 cosas a la vez.
pues fuimos a presentarlo a Extremadura y entonces ella no había visto el libro en formato libro, entonces de repente lo abrió y dijo: ¡Ah! ¡Me lo has dedicado! Y se quedó: ¿por qué me lo has dedicado? Y dijo: bueno, pues porque eres mi hermana. Pues sí, te lo he dedicado. Ay, hermana, muchísimas gracias, me da muchísima ilusión, no sé cuántos. Y bueno, pues ahora, pues con más motivo, ¿no? Bueno, dedicado está, por supuesto, pero ahora ya hay doble motivo para dedicárselo. Y en fin, esa es bueno, todos nosotros, yo creo que todos nosotros, cuando tenemos, primero, tener la generosidad de poder expresarnos el cariño, porque a veces justamente con las personas con las que uno convive es muchas veces de las que más uno se olvida, que les tenemos que decir que al fin y al cabo la razón de estar juntos es que nos queremos. Entonces, la valentía de dedicar ese libro a una sola persona y sobre todo a un hermano, porque muchas veces no siempre son las relaciones que uno le da más platillo y bombo. Entonces me parece un acto de valentía, un acto de generosidad. Es que Fátima y yo estábamos muy unidas, lo sabéis aquí muchos de aquí. Y bueno, no éramos hermanas al uso, éramos pues como vosotras, en fin, ¿qué te voy a decir, no? Y bueno, pues para mí Fátima era mucho más que mi hermana. Si no pasó un día que no habláramos, por lo menos. O sea, bueno, vamos a dejar de hablar de Fátima. Pues seguidos por movidos por hilos. Porque yo, por ejemplo, pues tuve la suerte de conocer a María Luisa de una manera movidos por hilos, porque en Televisión Española el realizador me dijo: Coti, hay una persona que te quiere conocer porque necesita información sobre el judaísmo, y movidos por hilos nos conocimos con María Luisa, de la que tengo el orgullo de decir que me considero una gran amiga, y a través de ella de todas las personas maravillosas que, estando conectadas con ella, pues son, ¿sabéis?, son de la misma sintonía y de ese mismo calibre, y poco a poco pues hemos ido formando un grupo de personas con una vivencia espiritual, con ese viaje hacia el interior de uno mismo, que a cada uno nos lleva por donde nos lleva, pero que ese conocer a cada persona es abrir también un libro nuevo. Yo pienso que cada uno de nosotros tiene ese libro que vamos escribiendo día a día, página a página, y que no nos tenemos que avergonzar de los tachones. Los tachones son parte de nuestra vida, y como dice nuestro querido gran psiquiatra y rabino Twersky, él dice: los errores son bocetos de una gran obra. Entonces, esos que consideramos errores, al fin y al cabo, son los peldaños a través de los cuales hemos llegado a ser quienes somos. ¿Qué sería de nosotros, de nuestra vida, si borráramos los momentos donde nos hemos caído, donde hemos estado tristes, donde no hemos entendido el porqué de nuestra vida? Y esos, al fin y al cabo, son los que nos convierten en seres humanos, en humildes, en sentir empatía y tolerancia hacia otras personas que andan pues en esa búsqueda. Y yo creo que esa búsqueda no se termina nunca. Si lo bello de esa búsqueda es que no se acabe nunca. Esperanza, yo estoy acaparando el micrófono. No, yo estoy muy a gusto. Ella ya ha hecho su introducción. ella ya. Pues sí, yo creo que, Coti, esa búsqueda no se acaba nunca, y de hecho, pues ya lo sabes tú, yo estoy estudiando a la vejez viruelas, teología en las Andamas, o estoy estudiando judaísmo con su hijo, que es rabino. Y en fin, pues siempre intentando comprender un poco los grandísimos misterios que nos rodean, ¿no? Y en los que estamos inmersos solo nacer y antes también, en fin. Entonces, pues, ¿por qué, decías tú antes, por qué movidos por hilos? Y claro, aquí ya nos retraemos a la filosofía, ¿no? De Platón, de si el destino, de si está todo escrito, de si no, dónde queda el libre albedrío, si está todo escrito y está todo en piedra, ¿no? Entonces, pues me ha gustado mucho esa justificación de que es verdad que hay unos hilos, pero son en las dos direcciones. Eso es muy bonito. No, somos libres, ¿no? Tenemos libre albedrío de modificar esas manos que nos llevan por arriba. En fin, muchas veces uno siente, me decía un día Pilar Porta,
me decía, porque es que, claro, nosotros somos lo que nos labramos, nuestro destino nos lo fundamentamos paso a paso y al final tienes lo que te mereces, lo que te has trabajado, lo que te has currado, ¿no? Y yo me la quedé mirando y digo, uy, ¿qué porcentaje tan pequeño es eso? Si al final te lleva todo de un lado para otro y te ves al cabo de un tiempo donde tú no habías ni supuesto que ibas a estar. Entonces, pues yo creo que sí, efectivamente hay un zarandeo y me gustaría mucho ahondar en ese zarandeo y saber qué pretende de mí ese zarandeo, qué queréis vos de mí, ¿no? Decía Santa Teresa. Entonces, pues yo creo que en ese libro se inicia una búsqueda por parte mía, de la autora, que años más tarde continúa, cada vez va profundizando más y espero que me lleve muy lejos. En saber, ¿no? En comprender un poquito mejor las cosas y en tener un poquito más de tolerancia y de comprensión, y que yo creo que es un poquito el fin que uno debe perseguir. Y bueno, yo creo que escribir cada uno tiene su forma de hacer terapia. La transformación es estupenda. No te quito razón, pero escribir es una terapia inmensa. Por supuesto. Te obliga a meterte para adentro y a sacar de ti cosas que a veces en el calor de la escritura dices, ¡ah! Pero eso lo he puesto yo. Claro. ¿Es posible que haya salido esto de dentro de mí? Pues sí, a veces salen cosas, tú lo sabes, Juan Ignacio, mejor que nadie, que salen cosas que uno no tenía previsto que tuviese dentro y resulta que están. Yo ahora he releído el libro para venir con el fresquito y a veces leo páginas que digo, mira, no está tan mal. Está muy bien, y me gustaría además hacer un inciso aquí, porque muchas veces hay personas que viajan y viajamos a veces con la mente queriendo ver lo que queremos ver. Y es esa manera en la que nos hemos ido físicamente, pero emocionalmente y espiritualmente nos hemos quedado donde estábamos. Esa es la realidad. Es como si hubiéramos hecho un Photoshop y nos hubiéramos puesto otro telón de fondo. Y hay veces, por ejemplo, que me pasa con tu libro, con la escritura, donde sin salir de casa, a través del libro, pues te permites, estando en el lugar en el que estás, vivir y vivenciar unas experiencias que es muy fácil a través de tus personajes vivirlas. Y es muy curioso, porque yo tenía un maestro, uno de mis primeros maestros, que decía, Coti, todas las personas que conoces en esta vida son importantes. Y no sin ninguna referencia al tiempo en el que convives con esas personas. Y algunas personas hacen contigo en tu vida carambola, como en el billar. Algunas te dirigen en otra dirección. Me gustaría preguntarte, ¿quiénes han sido las carambolas en tu vida, María Luisa? Eso lo tengo que pensar más. Que va a durar mucho. Eso te dará pie para otro libro. Sí. Eso, bueno, ha habido personas. O citar a una de ellas. O citar a una de ellas. Hombre, pues por citar a una que tenemos aquí muchos en común, mi abuela María Luisa, que era una persona excepcional sin parecerlo. Lo que pasa es que vosotros sois más jóvenes y no la habéis conocido apenas. Pero claro, yo conviví con ella los 14 primeros años de mi vida y era esa persona que te cala, que sin decir nada sabes lo que con una mirada. Y voy a decir, no sé si es el momento, pero bueno, lo voy a decir, unos versos que Gonzalo, nuestro abuelo, le escribió a María Luisa, nuestra abuela, y que son muy bonitos, son muy poquitos, ¿eh? Digo, ánimo. Abnegada sin alarde, en la ayuda generosa, noble, leal, bondadosa, dulce como luz de tarde. Ante ella el vicio cobarde represa toda osadía, y tanto en ella confía mi temor ante la muerte, que estimo la mejor suerte su asistencia en mi agonía. Bonito. Muy bonito. Para ello.
María Luisa, yo creo que mejor que este verso para terminar no podemos pedirte. Las personas que más, ¿eh? las personas que tenemos una vivencia espiritual sabemos que las almas de todas esas personas que han hecho carambola en ti, hoy día estamos orgullosos de la valentía de escribir, de la valentía de atreverse a entrar en otras vidas, en la piel de otras personas, de generar esas vivencias que al final son vivencias espirituales, vivencias valientes que a todos nos ayudan y nos ayudarán a sentir, a pensar, a ver la vida desde otro ángulo enriquecedor. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias a todos vosotros. Yo daré a pie y no sé si hay alguna pregunta. Tenemos unos minutillos. Sí. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguna duda existencial? Si es que todavía no se lo han leído, tienes que hacerlo la semana que viene. Mira, Alicia. En los viajes espirituales, yo no estaba en Jerusalén, que leí. Por poquito. Pero yo creo que somos nosotros. ¿Se le oye bien, Alicia? Sí. Bueno, Alicia, levanta un poquito la voz. Sí. Quítate un poquito. Somos nosotros los que ponemos la espiritualidad en los lugares. Pues, claro. Pueden ser Toledo, ¿no? Toledo siempre es nuevo. Pero no cualquier sitio, pero tenemos tantos sitios en que nos puede emocionar lo que vemos. Pero es una actitud nuestra, es algo que nosotros tenemos que poner. Porque si no se quedan postales de escudo de oro. Claro. Por supuesto. Es lo que te decía, que yo fui con 18 años y me quedé con 2 palmos de narices, que no me enteré de nada. Yo pensaba, esto tiene que ser impactante, pero yo no me estoy enterando de nada. Yo, fíjate, Alicia, para completar lo que habéis dicho, ¿no? Pero yo pienso que es una sinergia entre ambos. Es la energía del momento, del lugar, de lo que ocurre, pero después nosotros, como si fuéramos un condensador de esa energía, que podamos captar la frecuencia de lo que allí se emite. Tengo la sensación que lo que tiene que haber es esa sinergia de ambos, lo que decías tú. Puedes estar en el lugar más hermoso, más espiritual, pero si como receptor no estás como vasija, como dice la mística judía, como vasija, no estás preparada para captar esa belleza, pasa a través de ti sin sentirla. Y de la misma manera y en lo opuesto, ¿no? A veces estamos viviendo o viendo una imagen que no puede ser más sencilla, más cotidiana, y sin embargo ha conseguido atraparte. Hoy, por ejemplo, viniendo hacia aquí al mediodía, de pronto ves una de las imágenes que te parece más cotidiana. El padre que ha comprado la barra de pan, en una mano lleva la barra de pan y en la otra está agarrando a su hijo, ¿no? Y dices, qué escena tan cotidiana, tan bonita, y mientras que en el mundo haya un padre que quiera y una barra de pan, me parece que podemos dormir tranquilos, ¿no? Entonces, esa vivencia espiritual, que además cada uno de nosotros como la canaliza y la expresa, pero que en realidad espiritual es todo. Somos nosotros los que, ese instrumento a través del cual esa melodía es interpretada, ¿no? Y a eso aspiramos. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues si no hay más preguntas. Pues un aplauso y muchísimas gracias.